Soy Camila, tengo 52 años, y mi vida está llena de secretos que han ardido en mi piel como llamas imposibles de apagar. Una de esas noches, en un bar de carretera perdido en la nada, me dejé llevar por el calor de un desconocido que me miraba desde el otro lado de la barra. Sus manos ásperas encontraron mi cintura, y en el reservado del fondo, entre sombras y susurros, me entregué a un placer tan intenso que aún siento como me recorre el cuerpo al recordarlo. Fue la primera de muchas veces, y cada encuentro con él era un torbellino de deseo que me hacía olvidar todo lo demás. En este video voy a contarte con todo lujo de detalles cómo esos momentos prohibidos cobraron vida. No voy a escatimar en nada, los sitios oscuros donde nos escondíamos, el roce de su aliento en mi cuello, la adrenalina de saber que estaba traicionando todo lo que había construido. Fueron instantes de éxtasis puro, de esos que te hacen temblar y te dejan deseando más, aunque sepas que el precio puede ser demasiado alto. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué no podía parar, por qué cada vez que lo veía sentía que valía la pena arriesgarlo todo. Pero no todo fue placer. Mis infidelidades trajeron tormentas que arrasaron con pedazos de mi vida, noches de gritos con mi esposo, lágrimas que no podía explicar, y una culpa que me comía por dentro. Más adelante te contaré cosas que te van a dejar con la boca abierta, como esa noche en la que me siguió y me encontró en pleno acto, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Hay detalles tan sorprendentes que no los vas a creer, y prometo que no me voy a guardar nada. Esto es solo el comienzo. A lo largo del video, vas a sumergirte conmigo en cada rincón de esta historia, en cada mirada robada y cada caricia que me hizo perder la cabeza. Quiero que sientas lo que yo sentí, que vivas esa mezcla de fuego y caos que me consumía cada vez que cruzaba la línea. No es solo una confesión, es un viaje a lo más profundo de mis deseos y mis errores, y te invito a que lo recorras conmigo. Si te gusta lo que escuchas, suscríbete al canal y déjame un like. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias como esta, llenas de pasión y verdad, desde el alma. Quédate conmigo, porque lo que viene es aún más intenso, y no querrás perdértelo por nada del mundo. Todo empezó en un bar de carretera que parecía sacado de un sueño borroso. Era una noche cualquiera, de esas en las que el aire pesa y sientes que te ahogas en tu propia piel. Mi esposo, Roberto, estaba en casa, seguramente tirado en el sofá con una cerveza en la mano, roncando frente al televisor como llevaba haciendo años. Nuestra vida juntos se había convertido en una rutina gris, un desierto donde el deseo se había secado hasta convertirse en polvo. No recuerdo cuándo fue la última vez que me miró como hombre, cuando sus manos buscaron algo más que el control remoto. Me sentía atrapada, invisible, una mujer de 52 años con un cuerpo que aún vibraba de ganas y nadie que lo notara. Esa noche no aguanté más. Me puse una blusa suelta, unos jeans gastados, y conduje sin rumbo hasta que vi las luces parpadeantes de ese bar en medio de la nada. No era gran cosa, paredes de madera vieja, un neón medio roto que decía abierto, y un olor a licor barato flotando en el aire. Entré buscando algo, aunque no sabía qué. Tal vez un trago fuerte que me quemara la garganta, tal vez solo un rato de silencio lejos de casa. Pero entonces lo vi, sentado al fondo, y supe que no me iba a ir de ahí con las manos vacías. Era un tipo rudo, de esos que no necesitan hablar para que sepas que han vivido 1000 vidas. Tendría unos 40, con el pelo oscuro despeinado, una barba de varios días y unos brazos fuertes que se marcaban bajo una camiseta negra ajustada. Estaba solo, dando sorbos lentos a un vaso de whisky, y sus ojos me encontraron como si me hubiera estado esperando toda la noche. Me senté a unos metros, pedí una tequila, y fingí que no lo estaba mirando. Pero por dentro, mi cabeza ya estaba en otro lado. Imaginé esas manos ásperas subiendo por mis muslos, arrancándome la ropa sin pedir permiso. Quería que me empujara contra la barra, que me besara con esa boca que olía a licor y peligro, que me hiciera sentir viva otra vez. No sé cuánto tiempo pasó antes de que se levantara y viniera hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo iba a escuchar. Se apoyó en la barra a mi lado, sin decir nada al principio, solo mirándome con unos ojos oscuros que me desnudaban sin esfuerzo.
Me preguntó si estaba sola, y mi voz salió temblorosa cuando dije que sí. No era del todo mentira. Con Roberto en casa, siempre me había sentido sola, incluso estando a su lado. Este hombre, este desconocido, no tenía idea de quién era yo, pero ya me estaba viendo de una forma que mi marido había olvidado hace años. Me dijo que se llamaba Javier, aunque ahora pienso que podría habérselo inventado. No importaba. Hablamos un rato, de cosas sin sentido, el calor de la noche, el sabor del tequila, las canciones viejas que sonaban en la máquina del rincón. Pero mientras hablaba, yo no podía dejar de pensar en cómo sería tenerlo encima de mí, sentir su peso aplastándome contra una cama, su respiración caliente en mi oído. Quería lamer el sudor de su cuello, morderle los labios hasta que me doliera la boca, dejar que me tomara ahí mismo, en el baño sucio de ese bar, sin importarme quién pudiera entrar. Era una locura, pero mi cuerpo llevaba tanto tiempo hambriento que no me importaba lo que estuviera bien o mal. En casa, Roberto y yo apenas nos tocábamos. Habíamos estado casados 25 años, y lo que una vez fue pasión se había convertido en un silencio pesado. Él llegaba del trabajo, gruñía un saludo, y se hundía en su mundo. Yo cocinaba, limpiaba, y me iba a la cama con un vacío que no sabía cómo llenar. Intenté hablar con él 1000 veces, le pedí que me mirara, que me tocara, que me hiciera sentir algo. Pero siempre había una excusa: estaba cansado, tenía dolor de espalda, mañana sería otro día. Y yo me quedaba ahí, con mi cuerpo de 52 años, con mis curvas llenas y mi piel morena que aún pedía a gritos ser deseada, sintiéndome como un mueble más en esa casa. Javier no era como él. Cuando me rozó la mano al pasarme el salero, fue como si un relámpago me atravesara. No fue un gesto inocente, sus dedos se quedaron un segundo de más, y su mirada me dijo que sabía exactamente lo que yo estaba pensando. Le conté que estaba casada, como si eso fuera a frenarme, y él solo sonrió, una sonrisa torcida que me hizo apretar las piernas bajo la mesa. Me dijo que no le importaba, que una mujer como yo no debería estar tan sola. Y tenía razón. Me sentía tan sola que dolía, y él era como un oasis en medio de mi sequía. Esa noche no pasó nada más. Nos despedimos con un nos vemos que sonó como una promesa, y volví a casa con el cuerpo en llamas y la cabeza llena de imágenes sucias. Me metí en la cama al lado de Roberto, que roncaba como siempre, y me toqué en silencio pensando en Javier. Imaginé su lengua entre mis piernas, sus manos apretándome las caderas, su voz ronca diciéndome cosas que nunca había oído de mi marido. Fue rápido, intenso, y cuando terminé, supe que no iba a poder quedarme solo con la fantasía. Necesitaba más. No pasó mucho tiempo antes de que volviera al bar. La segunda vez que lo vi, no hubo tanta charla. Me acerqué, él me miró, y en menos de 10 minutos estábamos en su camioneta, con las ventanas empañadas y mi blusa en el suelo. Me tomó contra el asiento trasero, duro y rápido, y yo grité su nombre como si fuera lo único que importaba en el mundo. Fue sucio, fue perfecto, y supe que estaba perdida. Pero lo que no sabía entonces era que Roberto, mi esposo, el hombre que apenas me miraba, empezaba a sospechar algo. Y pronto, esa sospecha lo llevaría a seguirme una noche, directo al infierno que yo misma había creado. Esa es la primera parte de mi historia. Lo que viene después es aún más salvaje, más peligroso, y no pienso guardarme ni un detalle. Quédate conmigo, porque esto apenas comienza. Hay noches que se graban en tu cuerpo como tatuajes que no puedes borrar. Una de esas noches pasó unas semanas después de conocer a Javier, cuando ya no podía fingir que lo nuestro era algo pasajero. Había vuelto al bar de carretera varias veces, y cada encuentro con él era como echar gasolina a un fuego que no se apagaba. Pero esa noche en particular fue diferente, más intensa, más cruda. Fue como si hubiéramos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, y todavía siento cada segundo de lo que pasó como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Era un viernes, y Roberto estaba en casa, perdido en su rutina de siempre. Le dije que iba a salir con unas amigas, una mentira tan gastada que ni siquiera sé si me creyó.
Me puse un vestido negro sencillo, uno que se pegaba un poco a mis curvas, y manejé hasta el bar con las manos temblando en el volante. Cuando llegué, Javier estaba ahí, apoyado en la barra como siempre, con esa mirada que me deshacía desde el otro lado del local. No hablamos mucho esa vez. Me senté a su lado, pedí un tequila, y antes de que me diera cuenta, su mano ya estaba en mi pierna, subiendo despacio bajo la mesa, como si supiera que no iba a detenerlo. No sé quién lo sugirió primero, pero terminamos en su camioneta otra vez. Esta vez no se quedó en el estacionamiento del bar. Me dijo que conocía un lugar, y manejó por una carretera secundaria hasta un claro entre los árboles, donde la luna apenas se colaba entre las ramas. Apagó el motor, y el silencio de la noche se mezcló con el sonido de mi respiración acelerada. Me miró un segundo, con esos ojos oscuros que prometían problemas, y luego me jaló hacia él. No hubo preliminares, no hubo palabras bonitas. Me subió el vestido hasta la cintura, y sus manos encontraron mi piel como si ya supieran el camino. Me empujó contra el asiento trasero, y yo dejé que me manejara como quisiera. Sus dedos se clavaron en mis caderas, y sentí el roce de su barba en mi cuello mientras me besaba con una hambre que me hizo jadear. Quería todo de él, todo lo que mi cuerpo llevaba años pidiendo a gritos. Le arranqué la camiseta, y mis uñas se hundieron en su espalda mientras lo imaginaba tomándome de 1000 formas distintas. Quería que me levantara en el aire y me estrellara contra la pared de la camioneta, que me mordiera los hombros hasta dejar marcas, que me hiciera suya sin dejarme espacio para pensar en nada más. Se bajó los jeans lo justo, y antes de que pudiera procesarlo, ya estaba dentro de mí. Fue rápido al principio, duro, como si los dos estuviéramos desesperados por sacarnos algo del sistema. El calor de su cuerpo contra el mío, el olor a sudor y gasolina, el crujir del asiento bajo nuestro peso, todo se mezcló en una locura que me tenía al borde de perder la cabeza. Le pedí más, le dije cosas que nunca me había atrevido a decir en voz alta, cosas sucias que salían de mí como si alguien más estuviera hablando. Él gruñó en mi oído, y su voz ronca me puso la piel de gallina mientras me decía lo mucho que le gustaba tenerme así, abierta y entregada. Entonces bajó el ritmo, y eso fue casi peor. Se movió despacio, profundo, mirándome a los ojos como si quisiera grabarse cada pedazo de mi reacción. Yo estaba temblando, con las piernas enredadas en las suyas, y mis manos agarrando lo que podían, el asiento, su pelo, su piel. Quería chuparle el cuello, saborear el sudor que le corría por el pecho, dejar que su sabor me llenara la boca hasta que no pudiera pensar en nada más. Y lo hice. Me incliné y lamí su piel, salada y caliente, mientras él me apretaba más contra él, como si no quisiera dejarme ir nunca. No sé cuánto tiempo estuvimos así, perdidos en ese vaivén de placer que parecía no tener fin. En un momento, me giró y me puso de rodillas en el asiento, con las manos apoyadas en la ventana empañada. Sentí el aire frío en mi espalda cuando me bajó el vestido del todo, y luego el calor de su cuerpo pegado al mío otra vez. Me tomó desde atrás, y cada embestida era como un golpe que me sacaba el aliento. Grité su nombre, no me importó si alguien podía oírme en ese rincón perdido del mundo. Quería que me rompiera, que me dejara en pedazos y luego me recogiera solo para empezar de nuevo. Cuando terminamos, estaba sudada, despeinada, con el vestido arrugado y las piernas temblando. Él se dejó caer a mi lado, respirando pesado, y me miró con esa sonrisa torcida que me volvía loca. No dijimos nada por un rato, solo nos quedamos ahí, mirando el techo de la camioneta mientras el mundo volvía a enfocarse poco a poco. Pero por dentro, yo sabía que esto no era solo sexo. Era una droga, una que me estaba consumiendo, y no quería parar de tomarla. Volví a casa esa noche con el cuerpo dolorido y la mente en llamas. Roberto estaba dormido, como siempre, y me metí en la ducha para borrar el olor de Javier de mi piel, aunque no quería hacerlo. Me miré en el espejo, vi las marcas rojas en mi cuello que tuve que cubrir con una bufanda al día siguiente, y sonreí como idiota. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada vez que me encontraba con Javier me hundía más en un pozo del que no iba a salir fácil. Pero en ese momento, no me importaba.
Lo único que quería era volver a sentirlo, volver a perderme en él, aunque eso significara destruir todo lo que tenía. Esa noche fue solo una de tantas, pero marcó algo en mí. Fue como si hubiera abierto una puerta que no podía cerrar, y lo que vino después solo lo hizo más complicado, más peligroso. Quédate conmigo, porque esto se pone aún más intenso, y no pienso guardarme nada. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Eso me ayuda a seguir compartiendo estos pedazos de mi vida, estas confesiones que me queman por dentro y que sé que te mantienen pegado a la pantalla. Lo que te he contado hasta ahora es solo el comienzo, y créeme, lo que viene es aún más intenso. Así que quédate conmigo, porque esto no tiene frenos, y no pienso guardarme nada. Habían pasado un par de meses desde que Javier y yo empezamos a vernos, y lo nuestro ya no era solo un escape. Se había convertido en una obsesión, un ritual que repetíamos cada vez que podíamos. Nos encontrábamos en ese bar de carretera, en su camioneta, o en cualquier rincón donde pudiéramos escondernos del mundo. Pero una noche, todo cambió. No fue solo el sexo lo que me atrapó esa vez, sino algo más oscuro, algo que me hizo darme cuenta de lo lejos que estaba dispuesta a ir por él. Era un martes, y Roberto había salido a jugar cartas con sus amigos, una de esas noches raras en las que me dejaba sola sin preguntas. Aproveché y manejé hasta el bar, con el corazón latiéndome en la garganta como siempre que iba a verlo. Javier estaba ahí, pero esta vez no estaba solo en la barra. Había un tipo con él, un amigo, supongo, y los dos me miraron cuando entré. Me senté cerca, fingiendo que no pasaba nada, pero sentí sus ojos clavados en mí. Javier se acercó después de un rato, con esa sonrisa que me ponía los nervios de punta, y me susurró que fuéramos a otro lado, los tres. No sé qué me poseyó, pero dije que sí. Terminamos en una cabaña vieja que Javier conocía, a unos kilómetros del bar. Era un lugar destartalado, con muebles cubiertos de polvo y un colchón tirado en el suelo, pero en ese momento no me importó. El otro tipo, un hombre flaco con tatuajes en los brazos, se quedó mirando mientras Javier me jalaba hacia él. Me besó con esa urgencia que me volvía loca, y sus manos subieron por mi espalda, arrancándome la blusa sin cuidado. Yo estaba nerviosa, pero también excitada, con una mezcla de miedo y deseo que me tenía temblando. Quería que me tomara ahí mismo, frente a ese desconocido, que me hiciera sentir que no había límites. Javier me empujó al colchón, y el otro tipo se acercó, pero no se unió, solo miró. No me importó. Mis pensamientos estaban llenos de imágenes sucias. Quería que Javier me desnudara del todo, que me abriera las piernas y me lamiera hasta que no pudiera más, que me llenara con esa fuerza que me hacía perder el control. Y lo hizo. Se bajó los pantalones y me tomó con una intensidad que me arrancó un grito. Sentí el colchón hundirse bajo mi peso, el aire frío en mi piel sudorosa, y sus manos apretándome como si fuera suya. Le pedí más, le dije que no parara, y él me dio todo lo que quería, mientras el otro hombre nos observaba desde la esquina, con una cerveza en la mano. Fue salvaje, desordenado, y tan placentero que casi me olvido de quién era. Me giró, me puso de rodillas, y siguió, con un ritmo que me tenía al borde del delirio. Quería morderle, arañarle, dejarle marcas que duraran días. Imaginé su lengua en cada rincón de mi cuerpo, sus dedos explorándome hasta que me rompiera en pedazos. Y cuando terminé, con un grito que resonó en esa cabaña podrida, me dejé caer, agotada, con el corazón a mil y una sonrisa que no podía borrar. Pero entonces pasó algo que no esperaba. El otro tipo, que había estado callado todo el tiempo, se acercó y me ofreció un trago. Acepté, todavía temblando, y mientras bebía, Javier me miró de una forma diferente, más fría. Me dijo que le debía algo por el show, y por primera vez sentí un nudo en el estómago. No era dinero lo que quería, sino algo más. Me pidió que volviera al bar con él al día siguiente, que trajera algo de casa, algo de valor. Dijo que si no, le contaría a mi marido lo que había visto. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Lo que empezó como un juego se estaba torciendo, y yo estaba atrapada.
Salí de ahí con las piernas débiles y la cabeza dando vueltas. Manejé a casa en silencio, con el sabor de Javier todavía en mi boca y el peso de esa amenaza en mi pecho. Roberto estaba dormido cuando llegué, roncando como siempre, y me metí en la cama a su lado, pero no pude cerrar los ojos. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, que Javier no era solo un amante, sino alguien que podía destruirme si quería. Y lo peor es que, a pesar de eso, una parte de mí todavía lo deseaba. Quería volver a sentirlo, aunque fuera a costarme todo. Al día siguiente, volví al bar como me pidió. Llevé un reloj viejo de Roberto, algo que no echaría de menos, y se lo di a Javier sin mirarlo a los ojos. Él lo tomó, sonrió, y me dijo que nos veríamos pronto. Pero esa noche no pasó nada más. Me dejó ir, y yo me quedé preguntándome cuánto tiempo podría seguir jugando este juego antes de que todo explotara. No sabía entonces que Roberto ya estaba empezando a sospechar, que sus silencios eran más pesados de lo que parecían. Y pronto, muy pronto, él mismo me seguiría hasta el bar, directo al momento que cambiaría todo. Esto no termina aquí. Lo que viene es más oscuro, más intenso, y te prometo que no te lo vas a querer perder. Suscríbete si no lo has hecho, porque esta historia está a punto de ponerse aún más loca. Para este punto de mi historia, ya estaba tan metida en el torbellino de Javier que no sabía cómo salir. Cada encuentro con él era como una droga que me dejaba temblando, pero también me arrastraba más profundo a un pozo del que no veía el fondo. Había noches en las que me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada, una de 52 años, con curvas llenas y una vida que se estaba desmoronando por mi propia culpa. Pero no podía parar. Y esa noche, la noche en que todo explotó, fue cuando supe que el precio de mi deseo iba a ser más alto de lo que jamás imaginé. Era un sábado, y Roberto me había dicho que iba a trabajar hasta tarde en la ferretería donde pasaba sus días. No le creí del todo, últimamente sus respuestas eran cortantes, sus ojos evitaban los míos, y había un silencio en casa que me ponía los nervios de punta. Pero no le di importancia. Me puse un vestido rojo que me hacía sentir sexy, me pinté los labios, y manejé al bar de carretera como si fuera una cita con el destino. Javier estaba ahí, como siempre, con esa camiseta negra que se le pegaba al pecho y esa mirada que me encendía sin esfuerzo. Me senté a su lado, y en menos de 5 minutos, su mano ya estaba en mi muslo, subiendo despacio, prometiendo lo que los dos sabíamos que iba a pasar. No nos quedamos mucho en el bar esa vez. Me llevó a la parte trasera, a un cuartito que olía a humedad y licor rancio, con una mesa vieja y una bombilla colgando del techo. Cerró la puerta con llave, y yo dejé que me empujara contra la pared. Sus manos eran ásperas, impacientes, y me bajó el vestido hasta la cintura mientras me besaba el cuello con una furia que me hizo jadear. Quería que me arrancara todo, que me tomara ahí mismo sin esperar un segundo más. Imaginé su boca bajando por mi cuerpo, lamiendo cada rincón, sus dedos abriéndome mientras yo me retorcía contra esa pared fría. Y él no me decepcionó. Me levantó una pierna, me apretó contra él, y entró en mí con una fuerza que me arrancó un grito que debió escucharse hasta afuera. Estaba perdida en él, en el calor de su piel contra la mía, en el ritmo desesperado que nos tenía a los dos al borde del abismo. Le arañé la espalda, le mordí el hombro, y le pedí más, siempre más, como si quisiera que me consumiera por completo. Quería que me doblara sobre esa mesa, que me hiciera suya de todas las formas posibles, que me dejara tan exhausta que no pudiera ni caminar después. Y él lo hizo. Me giró, me inclinó sobre la madera astillada, y siguió, con una intensidad que me tenía temblando y gimiendo su nombre como si fuera una plegaria. Fue sucio, fue perfecto, y por un momento, olvidé que había un mundo afuera de esa puerta. Pero entonces todo se derrumbó. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba Roberto. No sé cómo lo supe tan rápido, pero sentí su presencia antes de verlo, un frío que cortó el aire caliente del cuarto. Me giré, con el vestido todavía a medio bajar, el pelo pegado a la cara por el sudor, y lo vi parado en el umbral, con los ojos abiertos como platos y las manos temblando.
Javier se apartó de mí, subiéndose los pantalones con una calma que me puso los nervios de punta, pero yo no podía moverme. Estaba congelada, con el corazón en la garganta y el cuerpo todavía vibrando de lo que acababa de pasar. Roberto no dijo nada al principio, solo me miró, y en sus ojos vi una mezcla de furia, dolor y algo que no supe descifrar. Intenté hablar, balbuceé algo como no es lo que parece, pero era ridículo. Estaba ahí, medio desnuda, con Javier a mi lado, y el olor a sexo llenando el aire. Roberto dio un paso adelante, y por un segundo pensé que iba a pegarle a Javier, o a mí, o a los dos. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, respirando pesado, y luego dijo mi nombre, Camila, con una voz tan baja que apenas lo escuché. Fue peor que si me hubiera gritado. Javier se rió, una risa corta y seca, y eso pareció romper algo en Roberto. Se giró hacia él, pero antes de que pudiera hacer nada, Javier lo empujó contra la pared y le dijo que se largara si no quería problemas. No sé cómo terminé afuera. Todo pasó rápido. Roberto salió del cuartito, yo me subí el vestido a trompicones, y Javier se quedó atrás, mirándome como si esto fuera solo un juego para él. Corrí al estacionamiento, con las piernas temblando y las lágrimas quemándome los ojos, y vi a Roberto subirse a su camioneta sin mirarme. Intenté alcanzarlo, le grité que esperara, pero arrancó y se fue, dejándome sola en ese lugar perdido. Me quedé ahí, con el vestido arrugado y el maquillaje corrido, sintiendo que el mundo se me venía encima. Sabía que esto no iba a terminar así, que Roberto no iba a dejarlo pasar, pero también sabía que una parte de mí todavía quería a Javier, todavía quería ese fuego aunque me estuviera quemando viva. Manejé a casa en piloto automático, con la cabeza llena de imágenes de lo que acababa de pasar. Cuando llegué, la casa estaba vacía. Roberto no estaba, y sus cosas seguían ahí, pero algo en el aire me dijo que esto era solo el principio del caos. Me senté en la cocina, todavía oliendo a Javier, todavía sintiendo sus manos en mi piel, y me pregunté cómo había llegado tan lejos. Pero no tenía respuestas, solo un nudo en el estómago y la certeza de que lo que venía iba a ser peor. Esto no termina aquí. La próxima parte es el final de esta locura, y te prometo que va a ser tan impactante que no vas a poder apartar los ojos. Quédate conmigo, porque lo que hice después lo cambió todo. Después de esa noche en el bar, cuando Roberto me vio con Javier, supe que no había vuelta atrás. Mi vida, esa fachada que había construido durante 25 años, se derrumbó como un castillo de naipes, y lo que pasó después fue un caos que aún me persigue. Esta es la última parte de mi historia, el clímax de todo lo que te he contado, y no voy a suavizar nada. Quédate hasta el final, porque esto es lo que pasó cuando el fuego que encendí me consumió por completo. Esa noche, después de que Roberto se fue del bar, no volví a verlo hasta el amanecer. Manejé a casa en un trance, con el vestido rojo pegado a mi piel sudada y el eco de mi propia voz gritando su nombre en mi cabeza. Cuando llegué, la casa estaba vacía, pero no por mucho. La puerta se abrió de golpe a las 6 de la mañana, y ahí estaba él, con los ojos rojos y las manos apretadas en puños. No dijo nada al principio, solo me miró como si fuera una extraña. Intenté hablar, pedirle perdón, pero me cortó con un grito que me heló la sangre. ¿Cuánto tiempo, Camila? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndome esto? No supe qué responder, porque la verdad era demasiado grande, demasiado sucia. Me tiré a sus pies, llorando, rogándole que me escuchara. Le dije que estaba perdida, que me sentía sola, que él había dejado de verme años atrás. Pero cada palabra que salía de mi boca sonaba vacía, como una excusa barata. Roberto se apartó, me miró con asco, y luego hizo algo que no esperaba, empezó a tirar cosas. Platos, vasos, una lámpara que se estrelló contra la pared. Yo gritaba que parara, pero él seguía, como si quisiera borrar cada pedazo de nuestra vida juntos. Y entonces, entre el ruido, me dijo que se iba, que no podía seguir conmigo después de lo que había visto. Agarró una maleta, metió algo de ropa, y se fue, dejándome sola en medio de ese desastre. Pasé días en un limbo,
sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr tras él, arreglarlo todo, pero otra parte, la más oscura, todavía ardía por Javier. No podía sacarlo de mi cabeza, sus manos, su boca, la forma en que me hacía sentir viva. Así que, como una idiota, volví al bar. Era jueves, y él estaba ahí, como si nada hubiera pasado. Me acerqué, con el corazón en la garganta, y le conté lo de Roberto. Esperaba algo, no sé, culpa, compasión. Pero Javier solo se rió, me jaló hacia él, y me besó como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Me dijo que ahora era libre, que podía tenerlo todo el tiempo. Y yo, estúpida y rota, dejé que me llevara otra vez. Terminamos en su camioneta, como tantas veces antes. Me arrancó la ropa con una urgencia que me encendió, y me tomó ahí mismo, con las ventanas empañadas y el aire cargado de sudor. Quería perderme en él, olvidar a Roberto, olvidar el desastre que había dejado atrás. Imaginé sus manos apretándome hasta dejar marcas, su lengua recorriendo mi cuerpo, su peso aplastándome contra el asiento. Fue rápido, desesperado, y cuando terminé, con un grito que me rasgó la garganta, me quedé temblando a su lado. Pero esta vez no había placer en el fondo, solo vacío. Me di cuenta, mientras me subía la ropa, que esto no iba a llenar nada. Javier no era mi salvación, solo el veneno que me había matado poco a poco. Entonces vino el golpe final. 2 días después, estaba en casa, sola, cuando alguien tocó la puerta. Era un policía. Me dijo que habían encontrado a Roberto en un motel barato, con una botella vacía y pastillas esparcidas por la cama. No dijo suicidio directamente, pero no hacía falta. Se había ido, y yo sabía que era por mí, por lo que le hice. Me derrumbé ahí mismo, en el suelo, con el eco de sus últimas palabras resonando en mi cabeza. Lo había perdido todo, mi matrimonio, mi estabilidad, mi paz, y ahora su vida. Y lo peor es que no podía culpar a nadie más que a mí misma. Volví al bar una última vez, buscando a Javier, queriendo gritarle, golpearlo, algo. Pero no estaba. El bartender me dijo que se había largado del pueblo, que alguien lo vio irse con una bolsa y no volvió. Me quedé sola, con el sabor amargo de su ausencia y el peso de mi culpa aplastándome. Todo lo que había sentido con él, el placer, la adrenalina, el deseo, se convirtió en cenizas. Me senté en la barra, pedí un tequila, y lloré como nunca había llorado, sabiendo que había destruido mi vida por un hombre que nunca me quiso de verdad. Han pasado meses desde entonces. Vivo sola ahora, en una casa que se siente como un cementerio. Mi cuerpo todavía recuerda a Javier, todavía tiembla a veces cuando pienso en él, pero mi corazón está muerto. Perdí a Roberto, perdí mi matrimonio, y me perdí a mí misma en el proceso. Esta es mi historia, cruda y sin filtros, y te la conté porque necesitaba sacarla, porque necesitaba que alguien supiera lo que hice y lo que pagué por ello. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Esto es todo, el final de mi caída. No sé qué viene después, pero sé que nunca voy a olvidar esas noches, ese bar, ese hombre que me llevó al borde y me dejó caer. Mi vida cambió para siempre, y ahora solo me queda vivir con las cicatrices. Aquí termina mi historia, con todas sus sombras, sus llamas y sus cenizas. Ahora quiero saber qué te pareció. ¿Qué sentiste al escucharme? ¿Te atrapó el fuego de mis noches con Javier? ¿Te dolió el peso de lo que perdí? ¿O tal vez te hizo pensar en algo de tu propia vida? Déjame un comentario abajo, cuéntame cómo te dejó esta confesión, porque esto no termina hasta que me digas lo que pasó por tu cabeza mientras me oías desnudar mi alma. Si esta historia te movió, te hizo sentir algo, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Así podrás seguir escuchando más relatos como este, llenos de pasión, secretos y verdades que queman. Gracias por quedarte hasta el final, por ser parte de esto. Nos vemos en la próxima historia.